Seguimos analizando los 4 años del 27F y la reconstrucción del país. Para ello conversamos ahora en CNN Prime con Sergio Vitar, ex ministro de Obras Públicas durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Señor Vitar, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Daniel, gracias por invitarme. En primer lugar, como evaluación global de estos 4 años de reconstrucción, ¿diría usted que ha sido un proceso más bien positivo o negativo por parte del gobierno del presidente Piñera? Creo que se ha hecho un esfuerzo importante de reorganizar y también de reconstruir, aun cuando eso ha tomado más tiempo, porque al comienzo noté que había bastante más lentitud. ¿Es justo comparar, como lo hace este gobierno, esta reconstrucción y decir que fue mucho mejor, por ejemplo, que la reconstrucción cuantitativamente menor que hubo que hacer en el caso de Tocopilla? No, yo vi las dos. O sea, estuve en Tocopilla, también estuve los primeros 10 días, un 27 de febrero como este hace 4 años, en que fue uno de los días más terribles que uno los recuerda por los dolores y las dificultades, pero en ambos casos se hizo esfuerzos bastante grandes, se hizo esfuerzos con la comunidad, y en aquel tiempo fue más corto, lo de Tocopilla más pequeño también. Esto ha sido 4 años, pero yo diría que ha habido un buen trabajo y un espíritu en ambos casos importante, y que los chilenos, más que estarnos comparando para atacarnos, debiéramos estar viendo cómo mejoramos lo que viene. Porque otro terremoto va a haber. Correcto. Entonces, ¿Y cuál es el principal tema pendiente todavía en esta reconstrucción, señor Vitar? Bueno, yo creo que sería bueno que, terminado este gobierno, alguna unidad independiente de expertos, como se ha hecho en el INE u otros, evacúe un informe sobre los puntos fuertes y los puntos débiles, de manera de evitar que sean discusiones que no conduzcan a nada o la gente le pierde credibilidad. Creo que eso ayudaría para determinar qué se hizo bien, qué no se hizo bien, pero no con el afán de estarse atacando de nuevo lo que digo, sino con el afán de corregir, porque como digo, va a venir otro terremoto, es un país sísmico. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos mejorado? ¿Estamos mejor hoy día que hace 4 años? Y yo creo que la respuesta es sí. Señor Vitar, hoy la expresidenta Bachelet acusa un uso político de esta tragedia. ¿Coincide con ella? Y concretamente, si es así, ¿de quién sería este uso político? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda. O sea, si uno lo toma desde un comienzo, la crítica que se ha sido demoledora. Se ha hecho la investigación más grande en la historia de Chile de un hecho como esto. Lleva 3-4 años una investigación profunda. Todos hemos declarado, a mí también me convocaron para que yo dijera qué pasó ese día, qué medidas se tomaron. Y el foco ha estado concentrado en la presidenta Bachelet. Algunos de la entonces gobierno, y ahora todavía, pensaron que con eso podían debilitar cualquier intento de que ella repostulara a la presidencia. Y ese ataque fue evidente y creo que el grueso de la ciudadanía así lo vio. Y los resultados fueron bien pobres por la votación misma que se mostró para la elección presidencial en Dichato, que es donde ocurrieron los hechos, es donde la presidenta sacó más votación. Y cuando usted habla de esta investigación más grande en la historia de Chile, para que se entienda bien, ¿eso lo dice como una crítica y como parte de este uso político o lo separa la investigación judicial del uso político? No, yo lo separo. Creo que es muy bueno lo que se ha hecho como investigación. Solange Huerta ha hecho una buena investigación, llamó a todo el mundo, se detectó con claridad, incluso la PDI hizo los informes, la falla que tuvo el sistema hidrográfico y oceanográfico de la Armada, el CHOA, y que ahí donde estuvo una causa principal de los desajustes de los primeros 24-48 horas que han provocado toda esta situación de debate y también las tragedias iniciales. De manera que la investigación es buena. Señor Vitar, hoy nuevamente la presidenta Bachelet ha evitado disculparse con las víctimas de lo que ocurrió el 27 de febrero. Más allá de que sea un tema personal, ¿entiende usted cuál es la lógica por la cual la presidenta Bachelet prefiere no disculparse, siendo que ella sí se disculpó, por ejemplo, del Transantiago, un hecho bastante menos grave en el sentido de que allí no murió ninguna persona? ¿Por qué entonces usted entiende cuál es la lógica de no disculparse por lo que ocurrió en esa madrugada? Bueno, hay una razón muy simple. El Transantiago es una decisión humana y es una formulación de una política urbana humana. Lo otro es un hecho de la naturaleza. Mal puede alguien estar pidiendo excusas por un tsunami. Además que a mí me tocó verla directamente porque a las 4:30 ya estaba metido en el Ministerio de Obras Públicas. Además me metí en un ascensor que se cayó, apenas alcancé a salir y a escapar. Después ir a la Moneda, después ir a la ONEMI, la vi a ella realmente con una entrega, una dedicación y una preocupación por la gente única. Y además la vi pidiendo toda la información posible.
Si hubo una falla, fue que la información que se entregó fue mala y que los sistemas de información fracasaron. De manera que la evaluación que hagamos ahora tiene 5 o 6 puntos importantes que podemos analizar, pero uno clave es detectar si tenemos un sistema redundante de información que permita que en una circunstancia como esta nosotros no quedemos aislados y podamos reaccionar y comunicarnos con la ciudadanía. Cuando el Estado falla de la manera realmente muy grave en que falló en esa madrugada, ¿no hay una responsabilidad de la jefa de Estado por esa falla generalizada que tuvieron las instituciones durante ese día? El Estado, medido por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que las que debieran tener en primer lugar la comunicación, falló, pero también tenemos que entender, Daniel, de que esta debe ser el segundo o el tercer terremoto más fuerte registrado en el planeta. O sea, no estamos hablando de una acción cotidiana que se repite cada 6 meses. Esto ocurrirá cada 50 años, ojalá en Chile pasen muchos más años para que ocurra un hecho de esta envergadura. De manera que los hechos ocurridos en un tiempo tan corto, en un momento sin información y con un shock como el que se tuvo, hay que tener mucho cuidado para sacar conclusiones. La presidenta hizo todo lo que estaba a su alcance, todo su gobierno hicimos todo lo que estaba a su alcance, de manera que creo que eso la ciudadanía lo ha entendido así. Y lo importante, más que seguir discutiendo esos días, es: ¿estamos preparados bien hoy? ¿Hemos aprendido todo lo necesario para que, si esto ocurre de nuevo, que sabemos que va a ocurrir por la naturaleza de nuestro país, vamos a reaccionar mejor? Tenemos un buen sistema de comunicaciones, el show ha dado pasos, tiene un mejor sistema ahora de detectar las olas y tiene un sistema paralelo en caso de que fracase uno. Tenemos la educación de la ciudadanía mejorada en caso de tsunami para que todos corramos a los cerros sin que se nos avise. Tenemos avanzada también todo lo que es el manejo de los servicios públicos que fallaron. Yo creo que esas son las preguntas. Creo que hemos mejorado, pero yo iría más lejos y haría una investigación todavía mejor. Usted decía, fallaron las Fuerzas Armadas. ¿Se debieron haber cobrado responsabilidades a los altos mandos de las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, al comandante en jefe de la Armada, que según propia confesión, esa madrugada se relajó mientras la escuadra vivía en una situación de extraordinario riesgo. ¿Se debió haber cobrado la responsabilidad y haber abandonado él su cargo en ese momento? Bueno, yo estuve ahí esa mañana. Recuerdo que había un solo personero, que es el general Ledantec, que coordinaba el Estado Mayor. No había ningún otro comandante en jefe, sí estaba el general Gordon de Carabineros. Y entonces la información era pobre. Y claro, y después sabemos que tanto el comandante en jefe del Ejército como el comandante en jefe de la Armada se quedaron en sus casas. Entonces eso tenemos que preguntarnos. Yo no creo que esto sea materia penal, pero sí tenemos que preguntarnos cómo reaccionamos todos en los momentos críticos, y estas lecciones debemos aprenderlas. Yo no soy juez para estar castigando a nadie o sancionando a nadie, pero sí digo, saquemos las lecciones, hagamos todos lo mejor que tenemos y busquemos que, si ocurre de nuevo, estemos preparados. Chile es un país que debe ser pionero en materia sísmica, y creo que tenemos que tener los mejores investigadores, los mejores sistemas sismográficos, sismólogos y sistemas también de educación que nos permitan salvar mejor. Lo mismo las normas de construcción, que hay que mejorar. Sergio Vitar, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Buenas noches. Gracias, Daniel. Buenas noches.